Ser humano. Me late ser humano. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Pues estamos aquí ya en Me late ser humano y pues estamos súper contentos porque el día de hoy tenemos unas invitadas, pero muy, muy queridas. Las queremos muchísimo a las dos y estamos muy honrados de que hayan aceptado venir a platicar con nosotros. Pues aquí tenemos a Maribel, alias la prima, Maribel García Barragán, que bueno, yo te quiero mucho y te admiro mucho y bueno, sé que eres psicoterapeuta desde hace 13 años, das sesiones de terapia de familiar, de pareja, haces constelaciones familiares, haces talleres terapéuticos, tienes un programa que me parece muy lindo que se llama Agridulce, ¿no? Que es para las pérdidas y el duelo, que ahorita si quieres nos cuentas un poquito más de eso. Y pues nada, si quieres, cuéntanos un poquito de ti. Sí, pues muchas gracias a los dos por la invitación, Irán, Pepe, alias primos, y también María, es un gusto conocerte, por fin. Y no sé, estoy muy honrada de estar aquí porque además siento que es un espacio que hace muchísima falta. No creo que en muy pocos lugares pues nos damos el tiempo de realmente pues hablar desde el corazón de las cosas que hemos vivido, que son difíciles, que son dolorosas, que son complicadas. Y la psicoterapia siempre me ha llamado mucho la atención y de qué forma como la psicología y cómo funciona la mente humana también puede ir de la mano de estas tradiciones de sabiduría que tienen mucho que aportarnos, ¿no? Entonces he ido como creando estos puentes entre estas dos pues sí, corrientes, ¿no? El presente y el pasado y cómo eso nos puede ayudar para construir e imaginar un mejor futuro. Y pues el duelo ha sido algo que me ha tocado pues desde muy pequeña. No sé, siempre me ha llamado mucho la atención el tema de las pérdidas, los duelos y cómo está muy presente en nuestra vida la muerte, ¿no? Y cómo podemos tener una relación viva con la muerte. Y pues no sé, mi abuelita materna tuvo muchas pérdidas, ¿no? Pensaban que no se iba a poder embarazar y luego tuvo 12 hijos, ¿no? Entonces, de chiquita eso, mucha curiosidad de qué pasaba, cuántos habían sido, cuántas pérdidas, y luego irme enterando que pues tías, amigas, gente muy cercana había vivido pérdidas, pero que realmente es un tema que pues no abrimos, ¿no? Es uno de los grandes temas tabús que vivimos como sociedad, como familia, como pareja y pues como mujeres. Y un poquito, pues eso es a lo que me dedico, ¿no? Acompañar procesos de pérdida, de duelo, de distintos tipos, ¿no? De migración, de separaciones, de desempleo y pues sobre todo de pérdidas de bebés durante el embarazo, durante el parto. Entonces, otra vez, como muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias. Y María Sánchez de Tagle. Hola, Mira. Hola. Que creo que tu historia también es súper linda, ¿no? Porque primero tú te dedicaste a ser abogada un buen rato, ¿no? Colegas. Ahí nos conocimos. Exacto. Y por lo que veo como que te especializaste en el área de derechos humanos y por eso te interesó como adentrarte más, ¿no? A la esencia del ser humano y todo esto. Y entonces es bien interesante y ahorita nos cuentas el giro que diste, ¿no? Porque pues de estar de abogada a de repente pues dedicarte a estas ceremonias simbólicas, estos rituales de paso, a estos círculos de mujeres súper bonitos que haces. O sea, tengo en mi mente el recuerdo del ritual que nos hiciste antes de que naciera Demi, que fue súper, súper bello y de verdad que tienes un don haciendo lo que haces. Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito más también de ti. Gracias. Y bueno, igual empiezo agradeciendo con todo el corazón esta invitación. Justo cuando me buscó Pepe fue como, sin saber qué era, fue sí. O sea, siempre con ustedes, siempre que se puede, sí. Gracias por crear estos espacios, por acercarnos más a eso, ¿no? Al que en algún momento dijimos, queremos ser humanos. ¿Y de qué se trata todo este viaje? Entonces, estoy muy feliz, muy honrada de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues justo, yo desde hace más o menos
8, 10 años, gracias al acompañamiento de Pepe también en ceremonia, fue que empecé a descubrir en mí justo, ¿no? Que no había por qué seguir este lineamiento de salir de prepa, estudiar una carrera reconocida o que pudiera ser validada por el exterior. Y atravesando muchos miedos y creo que también abrazando mi valentía fue que en algún momento dije, no, pues esto ya no me está llamando tanto y no es que haya dejado de ser abogada, creo que voy a ser abogada toda mi vida, ¿no? Pero fue que empecé a buscar otros caminos y ahí fue en donde me fui acercando a conocer pues el increíble trabajo que hacen pues en otros, a lo mejor y en otras latitudes, en otros espacios, en otras tribus, en donde es necesario volver a la comunidad, en donde es necesario volver a sentarnos en círculo para abrazar la vida en todas sus formas, para celebrar la vida en todas sus formas. Y a lo mejor nosotros crecimos dentro de, sí, ¿no? Dentro de este mundo a lo mejor y más occidental, creyendo que lo que se debía de celebrar es aquello que causa alegría, gozo, placer. Y pues esa no es la vida completa, ¿no? Uh-huh. Y así fue como me fui adentrando justo, ¿no? A lo mejor hice al principio a celebrar a una mamá que iba a recibir a un bebé que estaba por llegar o a una despedida de soltera, hasta que llegaron, pues sí, estos duelos en donde íbamos a celebrar la vida de un ser trascendido, en donde íbamos a celebrar hasta que llega la muerte de mi papá. Y ahí fue cuando dije, bueno, a ver, ¿cómo atravesamos esto, no? O sea, si ya lo había yo estado practicando hacia afuera en el acompañamiento al otro, pues ahora acompañarme a mí y a los míos, ¿no? Y cómo se necesita de esta tribu, de esta aldea para celebrar también estos momentos, que son fuertes, ¿no? Y ahí surge, pues, la primera ceremonia de Bebés Estrella, en donde yo aún no tenía lua en el cielo, mi hermana sí, Sofía, mi hermana, y fue, pues, gracias a su necesidad, ¿no? Que se creó y se formó este círculo, y ahora ya llevamos más o menos, pues, no sé, son más de 100 mamás a las que hemos acompañado en círculo a atravesar este proceso, esta experiencia, este dolor que, como bien dice Maribel, es un dolor bien invisibilizado que socialmente incomoda un chorro. No sabemos cómo acercarnos a unos papás en duelo, ya sea que haya sido una pérdida gestacional o perinatal, porque tratamos de cubrir ese dolor, ¿no? Diciendo, pues, bueno, lo bueno es que pudiste embarazarte, o a lo mejor y no venía bien el bebé, y eso nada más va abriendo un poquito más, ¿no? Como la herida, porque fuimos sus mamás, ¿no? Porque somos sus mamás, porque son papás de estos bebés que a lo mejor y no lograron su debut en la tierra, pero bueno, ya les iremos contando un poquito más de eso, pero así va siendo un poquito mi camino. Padrísimo. Oye, pues bienvenidas. Yo también, sé que Irán dio la bienvenida, pero yo quiero también volver a hacerlo porque son amadísimas para mí. Y también puedo decir, y me siento muy orgulloso de eso, que he podido ser testigo de su historia y de su propia transformación y muchas de las cosas que nos van a compartir. Entonces a mí me toca, y desde que también empezó a nacer Me Late Ser Humano, yo ya las pensaba y las escuchaba, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece bellísimo y pensamos también en invitar a las dos porque la verdad es que cada una tiene una riqueza absoluta, pero como también ustedes se irán dando cuenta o ya se están dando cuenta, hay grandes paralelismos, ¿no? Dentro de cómo, de la vivencia, pero no solamente la vivencia, sino de cómo fue la resolución, ¿no? Uh-huh. Y como pues ya el público se estará dando idea a quien nos esté escuchando, hoy vamos a hablar de este tema, ¿no? De las que conocemos como pérdidas gestacionales y pérdidas perinatales, uh-huh. que si quieren ustedes ya igual pueden entrar un poquito en la definición, por si hay alguien que no lo entienda. Y de alguna forma ya las dos iban adelantando que están acompañando a mujeres, pero también a padres y familias, porque una pérdida no es una pérdida para alguien, es muchas pérdidas, ¿no? Y son muchos duelos, ¿no? Y mucha gente, que siempre que hay una pérdida, hay una incidencia en todo un sistema, ¿no? Uh-huh. Pero creo que era Osho el que decía que un terapeuta lo primero que debe tener es un alto nivel de compasión, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no existe esa compasión, no existe terapeuta, porque nadie puede
estar ahí acompañando a alguien si no está realmente en ese vínculo de compañía, ¿no? Entonces ahí donde la compasión juega un papel muy importante y desde mi perspectiva, al menos desde mi experiencia, esta compasión surge no cuando digo tu dolor es mi dolor, sino cuando entiendo que tu dolor es como mi dolor, ¿no? Y ese tu dolor es como mi dolor implica el haber conocido mi dolor, haber transitado, haber habitado mi dolor, porque entonces desde ahí yo puedo decir, si bien no viví lo tuyo, entiendo porque yo también tengo o tuve un dolor, ¿no? Y puedo entonces resonar y saber, ¿no? Y a lo mejor yo lo pude resolver y entonces vamos, ¿no? Y te ayudo a salir del hoyo. No me meto el hoyo contigo, sino que te ayudo a salir de ese hoyo. Entonces, con base en eso, que además un poco del mito de Quirón, ¿no? Del sanador que fue herido, pero que por eso encuentra su medicina, me gustaría que cada una, igual podemos empezar contigo, mi querida María, nos compartieras cuál fue esa experiencia o experiencias que hoy te llevaron a estar en este proceso de acompañamiento con estas mujeres. ¿Qué fue lo que tú viviste? Y bueno, después, mi querida prima, que nos compartas eso. Perfecto. Gracias, mi querido. Pues sí, cuando Sofía, mi hermana, gana a su bebé en el cielo, y hablo mucho es que es una frase que se me quedó mucho de una mamá en un círculo que nos decía, es que yo no perdí a mi bebé, o sea, mi bebé no se me perdió, ¿no? O sea, en este concepto como de pérdidas, que sí, o sea, la forma es fondo y a lo mejor estamos muy habituados a hablar de pérdidas, pero nada más como que lo pongo al margen porque a lo mejor me van a estar escuchando decir cuando ganamos a nuestro hijo en el cielo, etcétera. Entonces, cuando Sofi gana a Pedro, su hijo en el cielo, la verdad es que nosotros como familia pues nunca habíamos vivido una experiencia así hasta porque de ahí te pones a investigar, ¿no? A lo mejor hay alguna abuela, alguna tía y nunca en la familia. Sofía fue la primera que tuvo una pérdida estacional, entonces ella vivía lejos, lo vivió muy sola. Para nosotros aquí estando en México, pues la verdad como que justo nos faltó precisamente compasión e incluso empatía, ¿no? Porque fue un proceso que vivió ella bien solita. Y mucho tiempo después, cuando se regresa a vivir a México, que ella, fueron yo creo que 7 años después que seguía, ¿no? Seguía con esta necesidad de sanar, de trabajarlo, a lo mejor y al principio de manera más inconsciente, y después ya era como una necesidad real, ¿no? Y me dijo, oye, te quiero pedir si podemos, si me ayudas a guiar justo, ¿no? Una ceremonia para mamás que han transitado por esto. Y le dije, ¿sabes qué? Sí, pero yo no lo he vivido. Justo lo que decías, ¿no? Hablando como de cómo de pronto podemos confundir como esta compasión, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor yo tendría que haber vivido exactamente esa misma experiencia para saber desde dónde acompañar a estas mamás. Me dijo, no importa, tú facilitas el espacio y yo voy a estar ahí acompañándote. Pasó la primera ceremonia y fue algo de verdad catártico, algo que, lo que decíamos, ¿no? Se necesitan tantos de esos espacios. Hemos tenido a señoras que a lo mejor perdieron a sus bebés hacía 25 años, mamás con hijas que ahora se están acompañando en la experiencia, un poco de todo, y fue de verdad darnos cuenta de lo necesario que era ese espacio. Y para la segunda ceremonia de bebés estrella, yo ya iba embarazada de mi tercer bebé. Y pues nada, fue un círculo intenso para mí porque estás escuchando historias de vida tan llenas de vida, tan llenas de dolor, tan llenas de experiencia, que yo en ese círculo me acuerdo que sentía la necesidad como de protegerme, pero había una certeza en mí de saber que algo estaba raro, ¿no? O sea, como, no sé cómo explicarlo, pero había una certeza de mamá que tenía mucho miedo, ¿no? Yo sentía mucho miedo, el miedo que no había sentido con mis 2 primeros hijos, con Pedro y Lorenzo, pero como que lo adjudiqué a el espacio, ¿no? Pues sí, estas son historias reales y esto pasa. No sé, pienso en ustedes, ¿no? Que también vivieron un embarazo con miedo, ¿no? Y es algo bien fuerte, ¿no? Es algo como duro. Y esto fue en noviembre y el 23 de diciembre que nos íbamos, yo me entero que estoy embarazada, compartimos la noticia porque yo justo decía, es que, ¿cuál es esta necesidad de esperarse 3 meses? ¿No? O sea, ¿por qué como que
ponerle más miedo al miedo y por qué no compartirlo. Y si algo llegara a pasar, pues que tu gente lo sepa. Pero ahora también entiendes por qué hay quienes deciden como contener la noticia, contener la ilusión y también pues invitar, ¿no? A que si lo sienten como se comparta, porque pase lo que pase, sea lo que sea, cuando tienes a tu gente sosteniéndote y abrazándote, pues el proceso también se vuelve un poquito más llevadero. Y justo cuando les digo a mis hijos, a mi esposo Agus, que estoy embarazada, Pedro, mi hijo grande, que es un chavo bien sensible, me dijo, mamá, ya sabemos cómo se va a llamar el nuevo bebé, Estrellita que brilla mucho. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, ay, pues qué tierno, mi niño, ya sabes, pero pues no más. Y el 23 de diciembre ya nos íbamos de vacaciones a Tepoztlán y yo quería pasar a que nos hicieran el ultrasonido para que los niños pudieran vivir la experiencia. Y cuando entramos al consultorio del doctor, me empiezan pues a hacer el ultrasonido y cambia por completo la expresión del doctor, ¿no? O sea, como caras largas, algo le dice a la enfermera. Yo tenía ahí como 13 semanas de gestación y entonces nos pide que saquemos a los niños y ahí nos dice, pues no hay latido. Y me acuerdo en ese momento que justo esa certeza y ese miedo se convirtió en verdad, ¿no? Se convirtió en realidad. Y entra la negación, ¿no? Yo le decía, no. O sea, necesitamos que vuelvas a pasar. Quiero ir a un ultrasonido más profesional, Ahí yo como que me nublé y Agustín, mi esposo, lo conoces bien, ¿no? Él es como más... es que no me gusta etiquetar, pero es un poco más pragmático, podríamos decirlo, ¿no? Como que su rol ahí fue sostenerme. O sea, yo no me acuerdo de verlo a él como recibiendo la noticia como yo la estuve recibiendo, ¿no? Y pues fue salir con los niños y decirles, pues, ya, o sea, su hermanito, su hermanita ya no está aquí, ¿no? Entonces se voltea a Pedro y me dice, ¿ves, mamá? Te dije que era nuestra estrellita que brillaba mucho. Y yo, o sea, como que ahí es donde dices, es que creo en todo, ¿no? Creo en todo, creo en el dolor, creo en la vida, creo en todo. Y bueno, ahí fue un poco complejo por las fechas, ¿no? Agustín se tuvo que ir con mis hijos a Tepoztlán y yo me quedé con mi mamá. Y Agustín se regresó para el legrado y ahí empieza todo este tema que es bien complejo, que es el sistema médico, ¿no? O sea, cómo está tan invisibilizado, como lo hemos dicho, que es como, bueno, ya no hay latido, o sea, te tenemos que hacer un legrado. En mi caso fue legrado, hay mamás que lo tienen que parir, ¿no? Hay mamás que, o sea, sí, o sea, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero a mí me faltó mucha empatía por parte de mi doctor, a quien quiero y respeto mucho, pero en ese momento es como, o sea, mi bebé que está aquí dentro de mí está muerto, ¿no? Y necesito más calor, necesito más empatía de quienes van a llevar a cabo esta intervención. Me acuerdo que antes del legrado, algo que entra mucho es la culpa, ¿no? Como que yo decía, es que algo hice mal. O sea, ¿cómo es posible que yo no haya podido sostener la vida dentro de mí? Y entra la culpa, que al final del día, y creo que es algo que compartimos mucho quienes vivimos esta experiencia, la culpa es una respuesta ante la necesidad de controlar, ¿no? El dolor y controlar la experiencia y decir, bueno, si yo tengo una respuesta racional a lo que está pasando, voy a sentir a lo mejor un poco más de paz o calma. Y la verdad es que no. Pues yo no tuve la culpa, ¿no? Fue algo que sucedió, fue la misión y el acuerdo de almitas que teníamos con Lua. Y ya me acuerdo igual, ¿no? De llegar al hospital y antes del legrado volver a pedir que me hicieran el ultrasonido. Y ahí sí ya fue como que me dijeron, no, a ver, estás neceando. O sea, esto va a pasar. Y nada más me acuerdo de agarrar la mano de Agustín y pues me anestesiaron y cuando desperté ya no estaba mi bebé, ¿no? Entonces fue un proceso duro. Y al día siguiente, que era 25 de diciembre, que ya estaba sola en la casa con mi mamá, mi papá había muerto, pues yo creo que para ese entonces 4 años antes, y ya me estaba bañando y estaba como tratando de, pues sí, ¿no? De encontrar calma y paz. Y entra mi mamá al baño y me dice, María, acaba de entrar un pajarito a la casa, pero se estrelló contra la ventana y me da cosa sacarlo. Y yo ahí como que ni siquiera pensé, ¿no? Mi papá siempre se ha comunicado con nosotros a través de los colibríes.
Y cuando salgo de la regadera, vemos que el pajarito se levanta y era un colibrí volando dentro de mi casa y buscó el punto más alto del árbol donde va la estrella y ahí estuvo paradito como 10 minutos. Entonces, son esas cosas como que puedes, digo, yo elijo creer siempre, ¿no? Pudo haber sido una coincidencia o no, elijo creer que fue mi papá también diciéndonos, pues aquí estoy, aquí estamos. Y a partir de esa historia, pues creo que justo yo decía, ¿no? Como, a ver, universo, Dios, diosas, o sea, entiendo que quería acompañar desde una mayor empatía y desde una experiencia personal, pero, uff, ¿no? Me la pusieron muy clara, o sea, me la pusieron muy viva. Y sí, la verdad es que ahora los círculos se acompañan desde un lugar mucho más profundo. Bellísimo me queda, María. Gracias. Tu primaza. Wow. Pues creo que tienes razón en los paralelismos que pueda haber, ¿no? Entre María y yo, y al mismo tiempo entre las mujeres que hemos vivido esto, ¿no? O sea, se forma una forma de sororidad o hermandad como muy profunda y desde un lugar muy especial. Mi historia, pues bueno, a diferencia de María, en mi familia sí, bueno, en nuestra familia sí había habido pérdidas. Contaba que mi abuelita tuvo muchos problemas para embarazarse y tuvo 4 pérdidas, que aparte en esa época pues había muchísima más presión de que la mujer pudiera embarazarse y como que tu rol era ser mamá y esposa y se acabó. Entonces me puedo imaginar como lo que pudo haber sentido ella, ¿no? Nuestra abuela Ángeles. Y también mi abuela del otro lado, mi abuela paterna, también tuvo una pérdida, ¿no? En otras circunstancias. Entonces estas 2 mujeres de las que vengo, mi linaje, pues habían pasado por esta experiencia. Tengo tres tías, perdón, que también habían vivido algo parecido, pero que siempre se habían mantenido como un secreto en la familia. Y yo me acuerdo desde chiquita como interesada y preguntando. Me llevó también mucho a estudiar terapia familiar sistémica, árbol genealógico, de querer rastrear y recuperar a estas almas, ¿no? Darles un lugar. Eh, y, y bueno, ya crecí. Y he tenido pues varios encuentros con el duelo de distintas formas y pues ya nos hemos convertido, o sea, bueno, empezó siendo un intruso muy incómodo, ¿no? Que llega y se te mete en la casa así que lo invites y no sabes ni cómo correrlo y pasas por todas las etapas del duelo, ¿no? De lo niegas, tienes ira, te enojas, tratas de negociar con él, oye, mira, la casa al lado está más bonita, ¿no? Te metes a tu cuarto a llorar en la depresión y a ver si así pues le llega como el mensaje de, oye, no eres bienvenido y vete. Y que realmente no es hasta que bajas después de muchas vueltas y de negarte y de enojarte y de todo y te sientas cara a cara con él, que paradójicamente, o como diría un maestro nuestro, parajódicamente, pues es cuando o sea, cuando se va o cuando se transforma. No creería que se va, se transmuta de alguna manera. Entonces, yo he vivido 3 pérdidas, ¿no? De diferente forma y con 2 parejas. Y puedo notar que hay mucha diferencia entre mi primera pérdida y las primeras 2, ¿no? Entonces, con mi primera pareja, cuando vivimos esta pérdida, ¿no? Que luego se convierte en ganancia, como bien dices, pero pues hay que pasar por el laberinto, ¿no? Hay que ahora sí convertir pues el plomo en oro y pues hay que tener ovarios para hacer ese proceso. Entonces, bueno, vivimos esto a los 8 meses de embarazo. O sea, se me rompe la fuente en la madrugada. Vivíamos muy lejos de un hospital en Valle Bravo y fue súper complicado que llegaran a tiempo. Yo siento que a mi expareja como lo paralizó, o sea, sin saber mucho qué hacer, además de que era médico, cirujano y partero. Entonces, para él fue así un balde de agua fría. Yo entré, me acuerdo, en un trance, o sea, realmente como una experiencia fuera de mi cuerpo y al mismo tiempo súper arraigada y sintiendo todo lo que estaba pasando. Y me acuerdo de igual que María, o sea, como esta sensación de ensueños y algo que te empieza a comunicar que algo no anda bien, ¿no? Me acuerdo de decirle a mi expareja, es que yo siento que no viene bien posicionada, ¿no?
y él siendo como médico o representando de una manera como arquetípica la parte racional o médica o masculina, me decía, no, claro que viene bien. Y como esa fue una de las primeras lecciones, como a veces como mujeres no confiamos en nuestro cuerpo, ¿no? Nos hemos desconectado de esta parte femenina más misteriosa, más mística, que nos está diciendo o comunicando que hay algo. Entonces, bueno, pasa el evento, ¿no? Que es el parto, y cuando llega la ambulancia, pues yo ya vi los piecitos de mi bebé, ¿no? Y me acuerdo de tocarlos, ¿no? Y no sentir la vida, ¿no? Sentir frío. Entonces ahí me llevan a la Cruz Roja y otra vez, como dice María, como la falta de sensibilidad, ¿no? Porque yo me acuerdo que lo primero que nos dijeron, así ya cuando me revisaron, le dijeron a mi expareja, mira, pues ya no hay nada que podamos hacer por tu bebé y vamos a ver si podemos salvar a tu mujer, ¿no? Porque yo había perdido mucha sangre y ya llevaba tiempo y estaba como complicada la situación. Entonces ahí entro también en un proceso donde cuando pasa algo así, como que sueltas un poco también el sentido de la vida, ¿no? Entonces yo me acuerdo como de sentir que me disolvía y cuando volví a abrir los ojos, otra vez el tacto del sistema médico, y no es o sea, no creo que lo hacen de mala intención, simplemente creo que es también, a veces estamos desbordados o están desbordados y tampoco son seres humanos, ¿no? A final de cuentas, me ponen al lado de una mujer que había tenido a su bebé, ¿no? Entonces también eso fue así como, me rompió la mitad, y de ahí pues ya me trasladaron a la Ciudad de México y fue el primer momento en que vi a mis papás, ¿no? Entonces también cómo cada miembro de tu familia reacciona desde un lado pues distinto, ¿no? Me acuerdo que mi mamá se desplomó en llanto, ¿no? Y yo sentía que me ahogaba en sus aguas y mi papá al contrario, o sea, le metió fuego y era como, no te preocupes, vas a tener otro bebé, estás joven, ¿no? Te pudiste embarazar. Y entonces estaba aquí entre el agua y el fuego, ¿no? Como tratando de hacer tierrita. Y de ahí como pensando en cómo impacta, ¿no? Cómo incide una pérdida en una familia, en una pareja y en ti misma, yo siento que te parte a la mitad, ¿no? O sea, te rompe en mil pedazos. Y el proceso de duelo es justamente como volver a unir las partes, ¿no? Como volver a armarte a ti misma, a construirte. Y algo que siento que fue muy diferente de mi primera pérdida a las otras dos, que ahorita platico un poquito de ellas, es que en mi primera pérdida, de alguna manera uno como de los matices del proceso de duelo o de las pérdidas es que te aísla mucho. O sea, contactas con mucha soledad y como la flor de narciso, como que volteas la mirada hacia ti misma, ¿no? Hacia tu interior. Y fue muy difícil para mí levantar la mirada a mi entorno y darme cuenta que no solo me estaba pasando a mí, ¿no? Que también le estaba pasando a mi mamá, que también le estaba pasando a mis hermanos, que también le estaba pasando a mi pareja. Y entonces como que me encerré en mí misma y tampoco supe dejar las puertas abiertas para recibir eso que necesitaba, ¿no? Como dice María, el apoyo, la contención, ese sostenimiento. Entonces lo viví muy sola y siento que entonces en nuestra pareja creó un abismo. O sea, un abismo entre nosotros donde cada uno quedó de un lado y ya no hubo manera de reconectar. Y después, bueno, acabamos separándonos porque pues no aguantó la relación y no supimos también, que creo que es bien importante, darnos a cada uno nuestro espacio y que cada uno teníamos nuestro ritmo y nuestra manera de vivirlo, ¿no? Creo que eso es otro de los mitos del duelo y del secreto para procesarlo de una manera sana, que no hay una forma correcta o incorrecta y que no hay tallas únicas, ¿no? O sea, no hay una talla que nos quede a todos. Cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su forma y el duelo es tan tuyo como tu propia vida, ¿no? O sea, tu forma de doler, tu forma de procesarlo. Y entonces, bueno, nos separamos, pasa el tiempo. También el acompañamiento con Pepe y con Irán ha sido súper importante en mi vida y a través de las ceremonias. Y hice un viaje, pues, iniciático en la selva de Perú y como que me fui decidida a, ya no tengo nada que perder.
O sea, siento que lo peor que me podría haber pasado, como la mayor maldición, que como dices, luego se convierte en la mayor bendición, me había pasado y dije, pues vamos, ¿no? Vamos a ver qué tesoros hay para mí. Y al tiempo, pues ya conocí a Álvaro, que es mi actual esposo, y nos mudamos a Alemania, que es otro proceso de duelo también, como dejar tu tierra, tus raíces y encontrarte pues en un país que es muy opuesto a México. Y pues intentando tener familia, en el 2022 vivimos 2 pérdidas en el primer trimestre. Y como dices, es esta ilusión de esta nueva primavera, de este sueño de que por fin se va a realizar y otra vez, ¿no? Y entonces me acuerdo de haber ido al hospital también, bueno, al consultorio del doctor, a que me hicieran la revisión y tal cual la misma sensación, ese silencio, esos segundos más que se tarda el doctor donde dices, ya sé que algo no anda bien. Y entonces nos comunicó en las 2 ocasiones que no había latido. Y a diferencia de México, Alemania, su sistema de salud es muy naturista. O sea, casi casi se pasan del otro lado de México. Y entonces para ellos la opción es que pases por un proceso de parto, ¿no? O sea, que vivas el proceso hasta que tu cuerpo decida hacer esta expulsión natural, ¿no? Entonces es súper fuerte porque vives un proceso de ni allá ni acá, ¿no? O sea, como este estado liminal donde ni estoy embarazada ni no estoy embarazada, ¿no? Y estaba sosteniendo vida dentro de mí, de esta almita, esta estrellita, y ahora estoy sosteniendo, pues sí, su muerte, ¿no? Su alma trascendida. Trascendida. Eh, y entonces tu cuerpo está confundido, tu mente está confundida, tu alma también, ¿no? Todas tus emociones. Me acuerdo que era como una montaña rusa. Pero a diferencia de la primera vez y estas 2, siento que la relación que yo tenía conmigo misma era muy diferente, porque hablamos de la compasión, pero lo que más falta en estos procesos es la autocompasión. O sea, yo no estaba siendo compasiva conmigo misma en mi primera pérdida. Y entonces tampoco mi entorno ni mi pareja podía ser compasiva conmigo, porque yo tampoco estaba dando entrada. Y me acuerdo que una vez escuché una frase de un cuate que decía, es que si yo le hablara a mi pareja o a mis hijos o a mis padres como me hablo a mí mismo, no tendría pareja ni tendría amigos, ¿no? Entonces creo que eso fue algo que cambió clave, el cómo yo me estaba hablando a mí misma y que me estaba dando permiso de vivir lo que estaba sintiendo, ¿no? Como quitando creencias de cómo debería de ser, y realmente dejándome, cuando necesitaba ir al fondo, irme al fondo, y luego venían momentos donde me sentía mejor. Y en pareja, pues abrir esos canales de comunicación en donde en lugar de crear un abismo entre nosotros, pues creó unos puentes de intimidad, de complicidad increíbles y que han servido como de base para construir nuestra relación, ¿no? Entonces, totalmente del otro lado del espectro, ¿no? O sea, como si hubiera sido otra persona la que lo vivió. Wow, qué increíble. De verdad, porque, o sea, ahorita que las estoy escuchando, me lleno de empatía, de verdad, y de compasión. Y yo que soy mamá, ¿no? Y mujer, como que, híjole, qué valientes, caray. De verdad, digo, qué valientes todas las mujeres que pasan por esto, ¿no? Y ahorita que te estaba escuchando, Maribel, o sea, qué importante es lo que acabas de decir de cómo te hablas a ti misma, ¿no? Porque creo que se tiende a la culpa, ¿no? Lo que también tú mencionabas. Y es de verdad es ilógico. O sea, ¿por cómo vas a tener tú la culpa de algo así, pero la cargas, ¿no? O sea, ¿por qué creen que haya esta carga de culpa cuando no es un poco ilógico? Pero ¿qué es lo que pasa adentro? ¿Por qué sientes esa culpa? ¿Por qué creen que se sienta esa culpa? Creo que tiene que ver con que al ser humano no nos gusta como la incertidumbre y la impotencia, ¿no? O sea, creo que se relaciona con lo que está diciendo María, es como la ilusión del poder, ¿no? Y del control que tenemos. Y lo que te enseña un proceso de duelo y de pérdida es que tú puedes hacer todo lo que está en tu poder hasta un punto
y luego te tienes que soltar a algo más grande que tú, que no comprendes, que no es lógico, que no es racional, pero que está presente, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para pasar de la culpa a la responsabilidad, ¿no? Porque la culpa me la imagino como esta miel melcocha que simplemente como que no te permite avanzar, ¿no? Como que te quedas ahí como sintiendo esta culpa, esta vergüenza, pero no puedes actuar, no te puedes levantar, no puedes hacer nada con ella. Y la responsabilidad, pues es esta habilidad de responder, o sea, ¿qué sí está en mi poder? ¿No? ¿Qué sí puedo hacer? ¿No? Además de que creo que también hay muchos como creencias erróneas e ideas del rol de una mujer, ¿no? Del peso que cae también en ellas, ¿no? De convertirte en esposa, convertirte en mamá. No sé si quieras agregar algo más, pero... Sí, no, estoy como completamente de acuerdo. Es que escucharte es como, estoy completamente de acuerdo y creo que justo es eso, ¿no? O sea, la culpa al final del día es una respuesta muy humana, ¿no? Es muy, muy de saque, ¿no? Así lo veo, como que lo primero de lo que te puedes agarrar es de hacerte justo desde esta de hacerte responsable, ¿no? Pero la diferencia, justo lo que decías, es como para alcanzar la libertad, la verdadera libertad dentro de estos procesos, es poder cachar que sí dependía de ti, que no dependía de ti, y trabajar el camino hacia llegar a la aceptación radical de lo que es y de lo que hay, ¿no? Pero se necesita picar piedra y se necesita justo eso, ¿no? O sea, se necesitan de ovarios y para los hombres también de su parte correspondiente para entrarle al proceso, ¿no? Para entrarle al proceso y no quedarnos nada más en, bueno, pues sí, perdí un bebé, ¿no? Como tenían que hacerlo nuestras abuelas, como tenían que hacerlo la generación de nuestras mamás, que ahí sí era, no podemos ni siquiera hablarlo y no te puedes dar la oportunidad ni siquiera de entrarle al proceso. Porque además tienes otros 7, 8 hijos a los que estar atendiendo. En mi caso yo tenía 2, ¿no? Yo ya estaba con Pedro y con Lorenzo y para mí fue mucho como incluirlos, ¿no? O sea, como esto justo, hablabas del tema sistémico, ¿no? O sea, estas almitas merecen ser reconocidos dentro del sistema familiar. Y tú lo sabrás, ¿no? O a lo mejor y mucho más que yo, esta parte como en constelaciones, por ejemplo, ¿no? Necesitas saber si eres el primero, segundo, tercer hijo. Uh-huh. Entonces, si hay una pérdida ahí, ¿cómo vas tú a lograr ocupar el lugar que te corresponde dentro de tu sistema familiar? Cuando hay un secreto que pesa tanto y cuando hay un alma que merece y requiere ser reconocida. Entonces, pues sí, mis hijos saben que Lua, su hermana, vive en el cielo. Como le contaba a Pepe, tenemos su botita de Navidad. Forma parte de nuestra vida. Y cuando tú ves cómo los niños abrazan, reciben y aceptan estos duelos, estos dolores, estas transformaciones, estas transiciones, aprendes tanto de ellos. O sea, aprendes tanto de ellos. Uh-huh. Uh-huh. Wow. O sea, casi podría decir, podríamos cerrar ahorita y ya me llevo una perla, pero hay varias cosas que me gustaría como retomar y poner el dedo ahí. Empezando por este tema de la culpa, porque me imagino que está la mujer que lo vive y la maternidad es algo muy misterioso, muy complejo. Y esta palabra que utilizo al principio, ¿no? Lo misterioso, porque imagino que vienen estas comparativas en que dices, oye, mi amiga tal que se la pasaba emborrachándose todos los fines de semana, se enteró al cuarto mes, le valió gorro, fumaba y demás, tiene a su bebé y yo que me cuidaba, que estaba revisando, que no brincaba pero ni 2 centímetros más, ¿no? Y me pasa esto, ¿no? Entonces como esa parte de como mujer, de que es una parte tuya y que se está formando dentro de tu horno, ¿no? Dentro de ti, imagino que debe ser bastante impactante. De hecho, dentro de esta exploración, pues de mi propio espíritu, de mi propio ser, quizá una de las experiencias más desafiantes que he tenido es que en algún momento, en una de estas meditaciones e introspecciones que llego a hacer, empecé a sentir lo que era ser madre, ¿no? Y recuerdo que me dio mucho miedo,
Porque yo decía, es que tengo un ser dentro de mí, ¿no? Entonces, ponerme en los pies de cualquier mujer que está prestando su cuerpo, su vientre para que esté creciendo algo, imagino que debe ser algo poderosísimo, pero también tremendo de decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿no? Porque has de decir, a lo mejor si hago esto le va a pasar, ¿no? Entonces, y por otro lado, también lo veo en el espejo de la pareja, que por esta misma situación, y qué bello que al menos con sus parejas pues no haya sido así, porque también creo que puede ser muy fácil para un hombre en este tema del abismo decir, o no decirlo, pero sentirlo que fue tu culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque te comiste ese gansito que no te tenías que haber comido, o porque, claro, yo te dije que tal, ¿no? Entonces, yo creo que es también un tema para hombres y mujeres, ¿no? En estos diálogos internos que luego se abren. Pero bueno, entonces es como mi granito a esa conversación. Pero otra cosa que las dos ponen sobre la mesa y que me encanta y que también me abre la conciencia de una manera muy particular es sí como estas pérdidas gestacionales están silenciadas, ¿no? En general el ser humano tiene este tema de la muerte no voy a hablar, de lo que no es bonito no voy a hablar, como tú decías también al principio, que María, de que pues es que la vida pues no solamente es esto dulce, ¿no? Y utilizando mucho este tema de los sabores que utilizas tú, Maribel, sino que también hay una parte de las partes agrias, ¿no? Y de las partes saladas y de lo que no nos gusta probar. Y que en este podcast, ¿no? Que se llama Me late ser humano, bueno, pues parte de que te lata ser humano es también poder abrazar todos estos espacios que le dan contraste y que le dan riqueza a la vida. Entonces me parece bellísimo que ustedes estén tomando esto y que lo podamos estar hablando. Porque también creo que esa parte de esa desconexión que también me gustaría que ahorita, también un poquito más adelante, es que no sé por dónde empezar porque son tantos hilos y tan bello cada uno de ellos, de este sistema médico que se deshumaniza porque pareciera que una pérdida gestacional no es una pérdida, ¿no? Simplemente fue algo que pues no pasó, no llegó porque pues no tienes un bebé afuera llorando y dando la lata, entonces pues no, eso nada más fue un intento que no jaló, cuando realmente no es un intento, ¿no? Es un cúmulo de expectativas que es imposible que no te hagas cuando alguien te dice vas a ser papá, vas a ser mamá, sino es toda una historia que te construyes, ¿no? Hay gente que yo creo que desde que dicen vas a ser papá, ya tiene idea hasta en qué escuela van a estudiar, y si se van a casar o no, y sus nietos, ¿no? Entonces es todo eso lo que entre comillas se pierde, que también me gusta mucho esta idea que tú tienes, y que tienen, ¿no? De transformar esta pérdida en una ganancia y que realmente no hubo ninguna pérdida, ¿no? Sino que ahí está ese ser, y algo que también me encanta, María, y que también sé que esta Maribel lo ha hecho, y es que todo lo que es, ¿no? Tiene un nombre, ¿no? Entonces, hasta el hecho de nombrarlo, porque como decía Maribel, pues nosotros tuvimos 4 tíos, tías, pues que no estaban y nadie habla de ellos porque pues no existieron, ¿no? Pero entonces me parece bellísimo que dentro de este acomodar a esos seres que sí están, que podamos nombrarlos, ¿no? Y quizá podría ser lindo pues compartir un poquito de esto, ¿no? De ese nombre y de incluso de ir generando esta modificación de cuando una vida ha cumplido su misión o no, ¿no? De cuándo es una vida completa o cuándo es una vida incompleta, ¿no? Porque para muchos es, no, pues es que si no llegas adulto y no escribiste 3 libros, pues no tuviste una vida completa. Cuando hay gente que se muere a los 7 años, ¿es una vida incompleta o es una vida completa? O 12 semanas o 8 meses, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bueno, ahí se los dejo para ver cómo van construyendo, ¿no? Con eso. Bueno, a ver, si quieres yo retomo nada más un par de cosas porque sí, o sea, justo hablas mucho de esta parte de, retomando esto último que dices, ¿no? A ver, ¿por qué a las 12 semanas importaría menos que a los 8 meses? A ver, entendemos por supuesto, ¿no? Que por ejemplo, tu caso, ¿no? Es algo mucho más impactante, o sea, fueron 8 meses de gestación.
ni hablar de justo, ¿no? A lo mejor y de la pérdida perinatal o de un bebé de 2 años, ¿no? O sea, sé que son temas intensos, solo de imaginarlos a mí se me enchina la piel, ¿no? Pero en estos espacios creo que lo que se busca visibilizar no es cuál es más doloroso o cuál es más impactante, ¿no? Sino cada caso, por supuesto, ¿no? Pero aquí es visibilizar el valor de la vida, ¿no? Y justo, no sé si conozcan, hay un fenómeno que se llama ahorita me va a llegar, pero quiere decir que el ADN de la mamá microquimerismo, gracias. El ADN de la mamá se transforma cuando está gestando. O sea, su ADN se cambia y las células de la mamá y del bebé se intercambian. Por eso cuando dicen tu bebé siempre va a vivir dentro de ti, así tenga 18 años, hay células de tu bebé que intercambiaron por las tuyas y es un fenómeno biológico que ocurre, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar lo que es necesario para que ocurra la concepción, para que se dé la concepción, para que se dé este Big Bang y que el esperma y el óvulo formen vida, es algo que es tan difícil de explicar e incluso de comprender desde la mente humana, y que todo eso está ocurriendo ya, ¿no? Dentro de ti. Sean 6 semanas, sean 12 semanas. Y por lo mismo a mí, lo que me resultaba más complejo era poder comprender, en mi caso era, ¿por qué yo no fui suficiente? ¿No? O sea, mi culpa era por qué yo no pude sostenerlo. Más allá de decir, es que dejé de hacer esto o hice esto, porque yo sabía que estaba embarazada y me empezaba a cuidar de pie a pano, mucho más de lo que me cuido no estando embarazada, obviamente. Pero para mí la culpa era, ¿cómo no fui capaz de sostener, ¿no? Desde esta mujer, desde este misterio, desde esta feminidad, desde todas estas imágenes que nos han vendido también como mujeres, ¿no? De que es para lo que somos buenas y es para lo que fuimos creadas. ¿En qué fallé? O sea, para mí era una falla interna que para mí fue mucho más difícil salir, ¿no? Adentrarme ese abismo, y por eso creo que la maternidad lo que nos refleja, ¿no? Es tanta chamba que tenemos a título personal, ¿no? Porque aquí pues Lua pasó y cumplió su misión y yo lo tengo clarísimo. Este acuerdo de almas, hay un libro bellísimo que se llama Spirit Babies, de Walter Kitchen, que justo habla, ¿no? De estos contratos álmicos, ¿no? De lo que tiene que suceder previo al momento de la concepción, porque a lo mejor y como papás o mamás lo que estamos pensando es qué está ocurriendo en el mundo físico, ¿no? O sea, en el mundo aquí, en este plano. Pero se nos olvida considerar que hay un tercero involucrado, ¿no? Que es el almita del bebé. Entonces, antes de la concepción, justo se habla en este libro que las almas se están acordando, ¿no? A ver, yo, papá, voy a venir a que tú chambes esto. Y contigo, mamá, pues tú vas a proyectar esto en mí, etcétera. Y hasta que ese contrato está armado, es que se firma con todas las partes de acuerdo y ya se da la concepción, ¿no? Entonces, aquí también ya me mezclé un poco, pero un poco lo que iba es como esta parte de decir, más allá del número de semanas, más allá del momento, del tiempo, la vida es, y no solo se pierde una ilusión, ¿no? O sea, no solo se pierde la ilusión de pintar el cuarto de rosa o de azul y de pensar en nombres, no es solo la ilusión la que se pierde la vida y tu vida se rompe, sí se abre por completo y te lleva a un proceso bien intenso y bien profundo de autoconocimiento, de búsqueda de autocompasión y de mucho autoamor también, ¿no? Porque justo si no empiezas por abrazarte a ti en el proceso, pues va a estar muy difícil que abraces a tu pareja y que acompañes a tus hijos. Y ya nada más por último, o sea, solo reconocer esta parte de los papás, porque justo en toda la maternidad solemos ser bien egoístas luego las mamás, ¿no? O sea, como somos nosotras las que gestamos, somos nosotras las que parimos, pero también en la pérdida perinatal y gestacional los papás varones están atravesando un duelo bien profundo que es probablemente más confuso que el de la mamá. Digo probablemente porque pues no soy varón y no sé, o sea, un poco de lo que he platicado con Agustín, ¿no? Que justo lo que decías, ¿no? O sea, para nosotros estas experiencias han sido puentes, pero puentes que de repente se sienten puentes temblorosos, que de repente no sabes cómo encontrarte dentro del puente. Agustín es mi roca, Agustín es mi tierra, Agustín es mi sostén. Y a mí lo que me pasaba es que yo quería entrarle a romperlo, ¿no? A decirle, rómpete porque necesitas sentirlo y porque necesito ver que también lloras.
Y su proceso fue muy distinto al mío, pero solo como dejar esta anotación de que para ustedes como papás, para los papás que han atravesado estas experiencias y que tienen a sus bebés en el cielo, también debe de ser un proceso bien duro, porque además ustedes creen que lo que toca es la fortaleza, ¿no? Arquetípica masculina para sostener el duelo de la mujer, ¿no? De la mamá. Y pues creo que esto debe ser también compartido y abrazado. Qué hermoso. Totalmente. Sí. O sea, ¿ibas a decir algo? Es que no, se me vino como que me gustaría preguntar, tú que eres ahí experta en constelaciones familiares, o sea, normalmente ¿qué pasa cuando no se le da ese lugar a la almita? Que pasa mucho que, bueno, ya nadie dijo nada y así. Y entonces, por ejemplo, cuando vas a una constelación familiar, ¿no? Ahí sale, oye, hubo esto y ya como que incomodidad, ¿no? Así de todos de... Pero ¿qué pasa cuando no se reconoce? O sea, cuando... ¿Qué? Sí. Pues mira, me ha pasado vivirlo, ahora sí que he tenido la fortuna desde diferentes perspectivas. O sea, me ha tocado yo siendo la consteladora Ajá. y que pones la constelación y dices, aquí algo falta. Ajá. Y lo que falta es un bebé o dos que no están siendo reconocidos por el sistema. Y una vez que lo pones, como que el sistema se relaja y se siente una paz, como si de pronto está completo. Entonces me ha tocado yo siendo la consteladora, me ha tocado yo siendo una representante que ha vivido esta pérdida, pero que es un secreto, y sientes como toda la agitación y algo incómodo y dices, es que algo me falta, es que quiero gritar, es que me quiero tirar al suelo. Y esto de tirarte al suelo se le llama en constelaciones como jalón a la muerte, ¿no? O sea, como hay algo, o sea, tu mirada está puesta en el suelo y, por ejemplo, si tienes otros hijos o tu pareja o otros miembros del sistema, si tu mirada está hacia el suelo, no está en la muerte, pero no es algo que estás como compartiendo de manera abierta, pues puede haber una dinámica que lleve a la persona a quererse poner en ese lugar para recibir tu mirada. ¿No? Entonces, a lo mejor son adolescentes que tienen accidentes de coches o que están teniendo adicciones, o sea, porque están queriendo, a través de la rebeldía, que su papá o su mamá pues levanten la mirada, ¿no? A través de pues explosiones de fuego para ver si el fuego pues calienta como la mirada que está en lo frío, ¿no? En lo oscuro. Y también me ha tocado pues poner una constelación propia, ¿no? Y a la hora de que pongo a mis bebés, pues veo que el sistema está completo y yo siento paz, ¿no? De ver como la imagen o la fotografía de mi familia completa. Entonces, lo que puede también pasar, una de las dinámicas muy comunes, es que si hay una pérdida que no se reconoce, uno de los hijos va a tratar de ocupar ese lugar. Entonces, está tratando de ocupar dos lugares al mismo tiempo. Entonces, pueden ser personas que dicen, es que no importa lo que hago, siento que nunca es suficiente. Por más que hago, y pueden ser de distintas dinámicas, ¿no? Puedes tener al hijo bueno, que saca las mejores calificaciones, todos los premios, es el mejor hijo, así ideal, pero siempre siente que está corto y se autoexige, ¿no? Y si la barra está aquí, ya la va a alcanzar, se la vuelve a subir y se la vuelve a subir. Y es como una autoexigencia y perfeccionismo que no solamente se limita a él mismo, sino también a su entorno, ¿no? Entonces pareciera que lo que haga su pareja de todos modos no va a ser suficiente. Y el mundo siempre le debe, ¿no? Porque la vara siempre está más arriba. O del otro lado, un hijo que si siente que tiene que ocupar el lugar del otro que no llegó y que no fue reconocido, pues al contrario, ¿no? Se va por el camino de la diversión, del alcohol, de las fiestas, de reprobar en la escuela, como de ser un poco el chivo expiatorio o como la oveja negra de la familia, ¿no? Como tratando de decir, aquí hay algo que necesita salir, ¿no? Que necesita ser visto, que necesita ser reconocido y honrado. Entonces, más o menos por ahí puede ir como este tipo de dinámicas y la importancia como de ponerlos y de darles su lugar. Sí. ¿No? Sobre importante. todo para los hijos. Uh-huh. Claro. Los hijos es importante que sepan qué lugar ocupan, ¿no? O sea, porque incluso en constelaciones se dice, por ejemplo, que el primer hijo tiende a ser como muy responsable, ¿no? Y a tratar de ocupar ese lugar como del papá y de la autoridad. Entonces, si papá no está, como que tienden a ocupar ese lugar, ¿no? O a querer ocuparlo. El segundo se conecta más con la parte emocional de la familia,
¿no? Y con los sentimientos y con la energía de mamá. Y el tercero tiende a cargar más la pareja, ¿no? La dinámica de la pareja. Y bueno, así para no desviarnos, pero es interesante que si yo soy la hija número 3, porque hubo 2 pérdidas, pero no es algo que se ha hablado en mi familia, pues yo me voy a estar viviendo como la primera. Pero no. O sea, porque yo no fui la que convertí a mis padres en padres, ¿no? Ya hubo 2 experiencias previas en lo que hablaban ustedes, con las expectativas, con los sueños, con las ilusiones. O sea, ya hubo 2 experiencias que los marcaron. Claro. Entonces no es una hoja en blanco en ese sentido. Ya hay una historia contada. Y es importante conocer tu historia, ¿no? Familiar y personal. Sí, muy. Sí. O sea, saber de dónde vengo para saber dónde estoy y a dónde voy. Muy cierto. Sí, es que más es bellísimo saber y darnos cuenta que el vínculo no desaparece, ¿no? Que lo mismo pasa cuando pues muere un padre o un amigo o lo que sea, pues el vínculo no se, o sea, aunque la persona no esté físicamente, pues el vínculo ahí está y tú sigues teniendo una relación personal y muy viva con ese ser, ¿no? Entonces también es bello que que se sigan honrando. Entonces, sí, la verdad es que eso me toca profundamente. Sí. Y digo, de alguna forma ya lo han ido semblanteando en su compartir, pero me gustaría que, que de alguna forma nos, nos pudieran decir, si pudieran regresar a lo mejor en el tiempo con esa María que estaba viviendo esa primer pérdida, con esa Maribel que estaba viviendo también esa primer pérdida, con base en este reconocer qué fue lo que me faltó en ese momento, qué es lo que se dirían, qué es lo que podrían hacer. Uf, qué buena pregunta. Em, en ese momento yo creo que me faltó algo con lo que me reflejé mucho de lo que compartías, es que yo también tiendo a irme a mis conchitas, ¿no? Sí, para mí, sí, vulnerarme no es tan fácil, vulnerarme de neta. Y yo creo que me faltó, sí, abrirme más, por ejemplo, a- al acompañamiento o al deseo que tenía Agus desde donde él podía acompañarme. Sí, siento que en ese momento como que di carpetazo rápido y, y ya fue después, no tanto tiempo después, ¿no? Que me fue alcanzando la necesidad de entrarle al proceso y al duelo mucho por lo típico, no tienes otros 2 hijos, tienes pues otras cosas, es como vámonos, ¿no? Es como ahora que las cuarentenas pues ya no se respetan, una cuarentena de una mamá en posparto, a las 2 semanas pues ya necesitamos por el ritmo de vida estar fuera y estar presentes y estar visibles, ¿no? Entonces yo creo que a mí lo que me faltó fue darme un poquito más de calor, de apapacho propio que hubiera permitido también el de los míos y asomarme, ¿no? También de esa conchita para decir esto está doliendo y está doliendo intenso. Yo creo que eso fue lo que me faltó en ese proceso. Yo creo que a mí, y va a sonar a comercial, pero espacios como este. O sea, creo que me hubiera servido mucho, me hubiera encantado escuchar mujeres que habían vivido algo parecido para no sentirme tan sola, para no sentir que era la única, para saber que lo que estaba sintiendo no solamente era natural y normal, sino sano, y que por más hundida que me sentía en el pozo, en este túnel, laberinto, hay una luz al final del camino y no solamente se sale, ¿no? de ese pozo, de ese laberinto, sino que se sale sonriendo, ¿no? O sea, como escuchar testimonios o estos grupos terapéuticos, círculos de mujeres o de parejas donde se pueda compartir de una manera como segura, en confianza, honesta, porque eso es otra cosa que tiene el duelo, te hace muy humilde, ¿no? Es una experiencia tan cruda, tan auténtica, que ahí las máscaras, mira, o sea, solitas se te caen, ¿no? O sea, y te pone de rodillas y ahí algo que me sirvió también muchísimo es tener fe en algo más grande. Llámale Dios, vida, universo,
Y creo que me hubiera encantado entender la diferencia entre aceptación y reconocimiento, ¿no? O sea, porque están las etapas del duelo y acabas en la aceptación, pero yo ahí siento que hay un truquito, ¿no? O sea, como aceptación no significa que estás de acuerdo con lo que pasó. O sea, si te hubieran preguntado, ¿no? O sea, porque... Nadie quiere vivir esto así, sí, sí. Exacto, aceptación es como, oigan, aceptan que les invite un café ahorita que terminemos y tú puedes decidir desde tu libre albedrío sí o no. Pero un evento de pérdida y de duelo es reconocimiento de lo que es, como la gravedad. O sea, yo no tengo que aceptar o no la gravedad, brinca, existe, es. Entonces también eso siento que es algo que me cimbró. O sea, no está en tu poder, ¿no? O sea, como, no me acuerdo muy bien del dicho, pero la diferencia entre lo que sí está en tu poder y lo que no, y poder saber la diferencia, eso es lo que creo que también le hubiera encantado a la Maribel de esa primera pérdida saber. Oye, y bueno, ya como para ir cerrando, a mí me gustaría preguntarles algo. Ahorita ustedes pues se dedican a acompañar a mujeres también que pasaron por lo que ustedes pasaron. Y me imagino que tienen muchísimas experiencias pues muy conmovedoras y sanadoras, ¿no? Con algunas mujeres, pero si nos pueden compartir alguna que hayan tenido que les haya de verdad dejado algo pues en su corazón muy, muy importante con estas mujeres. ¿Y qué les movió a ustedes? O sea, pues Sí. esa empatía, ¿no? Ese reflejo. Creo que otra de las cosas que me ayudó mucho, que también es lo que estaba diciendo María y que creo que es clave en este tipo de procesos, es poder hacer algún tipo de ritual o ceremonia para ponerle un nombre, darle un lugar, y que hoy en día como que hemos perdido eso de nuestras tradiciones, ¿no? De nuestros ancestros y ancestras, como que antes teníamos una forma muy distinta de relacionarnos con la muerte. Y incluso en algunas culturas como la judía o la siberiana, pues se da todo un año para que la persona que está pasando por este proceso realmente se dedique a ir a las profundidades de su ser y traer esos tesoros para la comunidad, ¿no? Se consideraba un deber sagrado, ¿no? Un acto súper sublime, ¿no? O sea, como de, me voy a dedicar a este espacio para ver qué es lo que voy a aprender de este intruso aliado. Y creo que es algo que hemos perdido, ¿no? En México, por lo menos mi experiencia es, más bien está siendo anfitrión, ¿no? De un evento, cuando es lo que menos necesitas, estar dando. Más bien es un momento en el que la familia, la pareja necesitan recibir. Entonces también ese también como un consejo, cuando alguien está viviendo algo así, lo que necesita es una escucha amorosa, paciente, empática, no de dar consejos. O sea, se trata como, ahora sí que el universo fue sabio en darnos 2 orejas y una boca, para, sobre todo en los procesos de duelo, escuchar, acompañar y, si acaso, resolver cuestiones prácticas, ¿no? O sea, a lo mejor cocinar, pagar algunas cuentas, o sea, que para que la persona realmente se pueda como conectar con este proceso. Y en ese sentido, uno de los casos más fuertes y bonitos que he vivido es una mujer que decidió pues hacer todo un ritual con el cuerpo de su bebé, ¿no? Su bebé de pues ya casi a término, ¿no? 7mesino, y pues pasó por el proceso de parto y decidió pues hacer todo un ritual con su bebé presente y su familia y su pareja, Wow. ¿no? Súper fuertísimo, ¿no? Que es algo que yo tampoco tuve la posibilidad de elegir en su momento, ¿no? Pero que cuando pude acompañar a esta mujer y que lo hizo, pues también te das cuenta que si sanas tú, sano yo. Entonces fue para mí también súper potente poder acompañar un proceso así y que fuera una posibilidad, ¿no? Porque luego no nos lo cuestionamos o nos damos permiso a que eso pudiera ser una opción. Y es lo que ella necesitaba hacer, ¿no? Lo que ellos necesitaban hacer como familia. Entonces me conmovió muchísimo como el proceso que eligió hacer ella. Sí. Yo digo, retomando lo que dices, más allá de entrar a lo mejor y en alguna historia en particular, porque de verdad que todas tienen su profundidad y ahorita que lo preguntaste, ¿no? Me estaba yendo a tantas y tantas y tantas que desde aquí
las honro desde lo más profundo. Pero creo que es algo bien importante lo que mencionas, perdón, que es la importancia de ritualizar, ¿no? Y de traer al mundo de lo material todo lo que está sucediendo en el mundo de lo etéreo, ¿no? Incluido el dolor. Y eso es lo que nosotros impulsamos justo en estos círculos, ¿no? Es literal, ¿no? O sea, desde una vela, transformarla en el recuerdo de tu bebé, de tu hija, de tu hijo. Una planta que va a ir creciendo, ¿no? Escribir una carta, escribir una poesía. Entonces creo que, como bien decías, ¿no? Retomar esta necesidad humana de conectar con la sanación a través del ritual, de conectar con la celebración a través del ritual, de poder entrar en estos espacios psicomágicos, ¿no? Que nos llevan a conectar con aquello que no podemos ver, pero que está ocurriendo a través de nosotros. Entonces, creo que ese sería como un buen consejo, ¿no? Desde tus alcances, como lo quieras hacer, pero encontrar esa velita, conseguir esta plantita. Y como bien decía Maribel, creo que hay algo bien lindo que justo hablando de los nombres, ¿no? De nombrar, de ponerle nombre a las cosas. Se les conoce como bebés estrella a estos bebecitos cuyo paso fue muy fugaz, que cumplen su misión y que generalmente el bebé estrella es el que vive y muere dentro del vientre de su mamá. Y después está el otro término que son los bebés arcoíris, que son quienes llegan después de un bebé estrella. Y algo importante que es estos bebés arcoíris no llegan a reemplazar a nuestro bebé que está en el cielo, no llegan a reemplazar nada, ¿no? Cada uno tiene su lugar, porque me acuerdo que una mamá que tuvo un par de pérdidas fuertes, intensas, me decía, es que me hace mucho ruido el nombre arcoíris porque es como si entonces mis otros dos hijos, ¿sabes? O sea, le daba como esta sensación de decir, siento que los estoy como desplazando. Y es a quien le sirva utilizar estos nombres, ¿no? A mí a lo mejor, o sea, ver a Bosco y decir es mi bebé arcoíris, ¿no? Me llena porque sí llegó a llenar de luz un cielo bien oscuro, ¿no? Y unas nubes que estaban ponchaditas. Entonces, yo sí creo que el sol, de alguna manera, vuelve a salir. Hay muchas formas, y no necesariamente a través de un bebé arcoíris, ¿no? Digo, aquí lo cuento como anecdotario, pero no sé si te acuerdas, Pepe, en una ceremonia que fue cuando Agus y yo sí. vivimos a nuestro bebé arcoíris, ¿no? Estábamos en la ceremonia, cada uno en su momento, y de repente se voltea Agustín y me dice, ¿vamos a ser papás? Y yo, sí, vamos a ser papás, ¿no? Y ahí fue como cuando lo empezamos a sentir, después de haber vivido el proceso de duelo de Lua. Y todavía me acuerdo que tú nos decías, hey, sepárense. pero fue como muy bello poder decir, claro, o sea, la vida sigue trayéndote oportunidades para también creer en que el dolor puede ser transformado, para saber y sentir que el dolor puede ser transformado aún y cuando estés en el proceso más profundo de ese dolor. Y cuando ya estás del otro lado del puente, justo, ¿no? Es voltear a ver esa experiencia y para mí es decirle gracias, Lua, ¿no? Gracias, Lua, por lo que viniste a dar, por lo que viniste a hacer, por lo que viniste a traer y sobre todo por la transformación que permitiste en tu mamá. Vaya, recuerdo mucho ese momento. También de alguna forma lo estaba viendo y viviendo. Y digo, yo creo que hay bebés arcoíris, también hay proyectos arcoíris, ¿no? Exacto. ¿No? Y de alguna manera, ahorita esto que hiciste me encantó, ¿no? Como este mensaje a Lua, ¿no? Que también me gustaría que igual, si luego Maribel también puede como dar este mensaje a estas 3 estrellitas, ¿no? De que como que agradeces y demás. Y también me gustaría que cada una compartiera justamente cómo fue ya esta vuelta de campana, ¿no? El proyecto que surgió, que se ha ido esbozando, pero también de alguna manera como que pueden compartirlo, qué es lo que están haciendo cada una, que además por eso también les digo que me hizo todo el sentido invitarlas, porque como se han dado cuenta, pues termina siendo luego como que la salida al laberinto fue muy similar, ¿no? Y al final del día, pues hay un tema del rito
que para las dos ha sido muy significativo y que está ahí, que las dos la manejan de diferentes formas y en diferentes latitudes también ahora, ¿no? Entonces sí, como este mensaje en tu caso, porque de alguna forma ahí me pareció bellísimo que lo hicieras y cómo lo están haciendo, qué están haciendo, la gente que le está escuchando y que como decía Maribel es importante que existan estos espacios, pero no solamente como el podcast, sino como lo que ustedes están creando, también dónde pueden encontrarlas, cómo pueden contactarlas y demás, ¿no? Entonces, Pues en mi caso, mi primera pérdida se llama Laila Sofía y significa el misterio de la sabiduría. Y yo siento que eso fue lo que me enseñó. Y una y otra vez en sueños, en momentos, como en mensajes, como dices, del colibrí, en ceremonia, para mí es el fénix, ¿no? O sea, me enseñó a renacer de las cenizas, ¿no? Como esta calcinación, este renacimiento. Y en muchos sentidos para mí es como mi alquimista, ¿no? Del cielo. Y él y Alma son estas dos almitas que me han enseñado que mis pérdidas han sido las mayores ganancias para mi alma, ¿no? O sea, como, no sé, me viene esta frase de Carl Jung que dice, abraza tu duelo porque ahí es donde crece tu alma. Yo siento que estas tres almitas que me eligieron como su mamá son mis grandes aliadas, son... Difícil ponerlo, yo creo que en palabras, lo que me significan, pero sin duda son mi mayor tesoro. Y que eso es lo que también me ha permitido acompañar, como bien dice María, desde un lugar bien diferente. Y es gracias y en honor a ellas que me pongo, ¿no? Al servicio. Aunque a veces, claro, es difícil, es doloroso, te toca, ¿no? Las heridas, ¿no? Las cicatrices que están ahí. Que también me acuerdo de una maestra que nos estaba dando clases de duelo en terapia Gestalt y le pregunté, oye, ¿y cuándo deja de doler? O sea, ¿cuándo me deja de doler mi dolor, ¿no? Mi duelo, ¿cuándo se termina? Y me dijo, nunca. Se transforma, se transmuta. Ahora ese dolor es el recuerdo de ese tan grande amor, ¿no? Entonces yo me lo imagino a veces como cuando realmente vives el proceso de duelo, pues te queda la cicatriz, pero si la tocas ya no está como en carne viva, ¿no? Pero siempre está ahí, ¿no? Como el recuerdo de ese amor, del amor más infinito, ¿no? Y a diferencia de María, pues yo todavía no soy mamá de bebés, digamos, que están aquí en la tierra. Entonces también creo que ese es otro de los como temas tabús que hay en nuestra sociedad, que poco se comparte y cuando se comparte es cuando de alguna manera la mujer o la pareja ya llegó a la cima del sueño, ¿no? O sea, ya tienen a su bebé. Y no, yo aquí estoy como todavía en esta búsqueda, ¿no? Sin saber qué va a pasar, ¿no? Y esa es como el melate del ser humano, ¿no? Pues estás aquí y con la incertidumbre y te la vuelves a jugar, ¿no? Y lo otro que nos habías pedido es que cómo surgió el proyecto. Pues así, un poco también como dice María, de la propia necesidad, ¿no? De qué le hubiera gustado a Maribel del pasado que existiera, ¿no? Y cómo me hubiera gustado a mí acompañarme a mí misma, y eso es lo que pongo como al servicio de mujeres y parejas y familias que han vivido pues algo parecido. Y he encontrado pues la herramienta del cacao, que me parece que es una medicina muy sutil pero muy profunda al mismo tiempo, y que para mí, como bien dices también, los sabores es algo con lo que trabajo mucho, y cómo pasamos de este amargo de la pérdida, ¿no? De echarte este trago amargo de lo que es, de reconocer lo que es, y vas agregándole cada vez un poquito más de presencia, de darte cuenta, de autocompasión, de amor propio, de apoyo, y llegas a la dulzura, ¿no? Llegas a un cacao dulce que te apapacha, que te abraza, pero pues tienes que pasar por el proceso, ¿no? No te lo puedes saltar, no hay atajos. Y pues sí, ahí, de como sabor agridulce. Y ya me acordé, y también, como decíamos, pues la vida no es solamente celebrar esos momentos de vida. La naturaleza no está todo el tiempo en primavera y en verano, ¿no? Pasamos por el otoño, pasamos por el invierno, y realmente el duelo no es un problema a resolver, ni una condición médica, ¿no? Que tengamos que tratar.
es una experiencia del ser humano. O sea, que tenemos que tener una buena relación con el duelo, con el dolor, con la muerte, porque no es aparte de la vida, es parte de la vida. ¿No? Entonces, la problemática surge cuando no hay las condiciones oportunas para procesarlo. Y creo que eso es clave. ¿Dónde te encuentra la gente? Ahorita mi proyecto personal está pasando por una reestructuración, pero me pueden encontrar en Somos Frau Frida, que es un proyecto que tengo para mujeres latinas que están viviendo el proceso de duelo, pero por migración. Entonces, por ahora ahí me pueden encontrar en Instagram. De todas maneras, en nuestra cuenta de Instagram, ahí vamos a estar poniendo abajo dónde contactarlas, pero también para que lo digan. Perfecto. A mí me pueden contactar en Instagram, @María Sánchez de Tagle. Y bueno, para cerrar, nada más decir que qué privilegio, qué honor conocerte, de verdad. Honro muchísimo y con todo el corazón tu historia. Y qué gran ejemplo de mujer y de ser humano, qué valiente. Y pues nada, agradecerles también justo a todas las mujeres que son inspiración, ¿no? Que sus historias tocan, que sus historias justo no son el reflejo de que estas heridas, hay una frase que me encanta, ¿no? Que las cicatrices son el recuerdo de que aquí dolió y aquí sanó. Entonces, gracias a ellas, porque yo creo que para mí esa ha sido mi vuelta de campana, ¿no? Mi hermana Sofía, que es uno de los más grandes amores de mi vida, que ha sido mi sostén y mi Pepe Grillo y mi impulso, ¿no? O sea, gracias a ella que se empezaron a dar estos círculos y para mí fue justo, ¿no? Como atender a este llamado, a este servicio y decir, pues, toca y quiero estar aquí y quiero que justo, que estos círculos y que estos espacios vayan creciendo y se vayan visibilizando y que cada mujer y que cada mamá y que cada papá que estén atravesando por esto, si eligen no hacerlo solos, que encuentren estos espacios. Entonces, pues esa ha sido mi vuelta de campana. Mis hijos, por supuesto, Agustín, el amor de mi vida. Abrazos a Agustín y Álvaro. Abrazos a Agustín y a los chavos. Sí, Alba. No, y a ustedes, amigos, de verdad, gracias porque lo saben, son medicina para mí. Dentro de estos y muchos otros procesos, contar con personas, con amigos como ustedes, que se sienten como ese sostén, ¿no? Que recuerdan el verdadero valor de lo que es la comunidad y de que cuando dijimos nos late ser humanos, dijimos va, pero no solos. Entonces, que sepan que esos son para mí, ¿no? O sea, son como amigos, maestras, sasazos y unas guías, unas brujulotas bien grandes. Así es que gracias por permitirnos usar nuestra voz, por invitarnos a su casa y por prestarnos su espacio. No, hombre, gracias a ustedes. No, pues ustedes también son pura medicina. Ahorita de verdad que, o sea, es increíble porque escucharlas, como tú bien decías, ¿no? Las dos orejitas que tenemos, escucharlas con toda la presencia y todo, cómo te va como conectando, cómo te va, le decía Pepe ayer, ¿no? Como que se forman nuevas redes neuronales, o sea, te abre, o sea, es increíble, de verdad que muchísimas gracias por compartir, por estar aquí, por su presencia, por ser quienes son. Y pues ya, nos vamos a despedir, ¿verdad, amigo? Sí, mi vida. Esto es Me Late Ser Humano. Gracias por haber estado aquí con nosotros y acompañarnos, escucharnos. Y pues si les gustó, ahí lo comparten, se suscriben y ya saben, todo el show de las redes. Besitos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias.